A veces los momentos más importantes no empiezan con aplausos, sino con un silencio suave, casi invisible. Esa noche, detrás de las luces brillantes y las risas ensayadas, algo distinto estaba a punto de suceder. El estudio de Tectonic Show respiraba normalidad. El público conversaba, las cámaras se ajustaban y Jimmy Fallon repasaba mentalmente el ritmo del programa. Todo parecía seguir el guión de siempre, pero en el ambiente había una expectativa difícil de nombrar, como si alguien hubiera escondido una emoción real entre los chistes y la música. Cuando Keanu Reeves apareció entre bastidores, no entró como una estrella acostumbrada a la ovación. Caminó despacio, con esa calma que siempre lo acompaña, saludando a los técnicos por su nombre, agradeciendo miradas que casi nadie nota. No sabía exactamente qué venía después. Para él era solo otro día de trabajo, otro espacio para conversar, compartir y escuchar. Jimmy lo recibió con una sonrisa sincera, pero detrás de ella había nervios. No era solo una entrevista más, era un intento de hacer algo bien, de honrar a una persona que sin proponérselo se había convertido en un símbolo silencioso de humildad. Mientras hablaban de películas y recuerdos, Keanu respondía con honestidad tranquila, desviando cualquier elogio hacia el equipo, hacia la suerte, a la gente que lo había acompañado en el camino. Entonces, en medio de una risa compartida, Jimmy bajó la voz. El estudio también pareció hacerlo. Mencionó la palabra cumpleaños, como si fuera algo pequeño, casi casual. Keanu se quedó quieto por un segundo, sorprendido, incómodo incluso. No le gustaba ser el centro de atención por algo tan personal. Pero no había marcha atrás. Las luces cambiaron ligeramente, la banda empezó a tocar algo suave y el público comprendió que no estaba frente a un simple segmento televisivo. Keanu miró alrededor buscando una salida emocional, una forma de mantenerse firme sin cerrar su corazón. Sonrió, pero sus ojos contaban otra historia. Porque en ese instante no solo estaba celebrando un año más de vida, estaba enfrentándose a algo que siempre había evitado, ser visto, verdaderamente visto, no como actor, sino como ser humano. Y justo cuando pensaba que podía manejarlo, algo inesperado comenzó a tomar forma, algo que pondría a prueba su calma y removería recuerdos que había mantenido en silencio durante años. El aplauso llegó tarde. Como si el público necesitara un segundo para entender lo que estaba pasando. No era el ruido habitual, automático. Era un aplauso más lento, más pesado, cargado de algo que no se puede fingir. Keanu se levantó apenas del sillón, con una sonrisa incómoda, y levantó una mano pidiendo calma, como si quisiera decir que no hacía falta todo eso. Jimmy lo observaba con atención. En ese momento dejó de ser el presentador y se convirtió simplemente en alguien que conocía bien esa mirada, la de una persona agradecida, pero también vulnerable. Había preparado este momento con cuidado, pero ahora, viéndolo ahí, empezó a preguntarse si no había ido demasiado lejos. La banda terminó la melodía y el estudio quedó en un silencio extraño. Keanu respiró hondo. Sus manos descansaban juntas sobre sus rodillas, firmes pero tensas. Jimmy habló de nuevo, esta vez sin bromas, recordando la primera vez que Keanu había venido al programa, los años que habían pasado, los cambios, las pérdidas, las películas, pero sobre todo la constancia de su carácter. Keanu escuchaba sin interrumpir. Cada palabra parecía tocar algo más profundo de lo que cualquiera en el estudio podía ver. Cuando Jimmy mencionó el paso del tiempo, los ojos de Keanu se humedecieron apenas, lo justo para que solo alguien muy atento lo notara. No era tristeza pura, era memoria. Porque para Keanu los cumpleaños nunca habían sido simples celebraciones. Siempre habían traído consigo un balance silencioso, personas que ya no estaban, caminos que no se tomaron, momentos que no se pueden repetir. Mientras el público sonreía, él sentía cómo esas imágenes regresaban, una detrás de otra, sin pedir permiso. Jimmy cambió de tema con cuidado, hablando de la bondad de Keanu, de las historias que circulaban fuera de cámaras. El actor negó con la cabeza, casi con vergüenza. Dijo que solo hacía lo que cualquiera debería hacer, que no había nada especial en eso. Pero su voz se quebró un poco al decirlo, y ese pequeño quiebre fue más poderoso que cualquier discurso. El público guardó silencio otra vez. No porque alguien lo pidiera, sino porque entendieron que estaban presenciando algo real. No un momento diseñado para viralizarse, sino una grieta honesta en una persona acostumbrada a proteger su interior. Jimmy entonces se levantó del escritorio, caminó despacio hacia el centro del escenario, dijo que había querido hacer algo distinto ese año, algo que no fuera solo pastel y velas. Keanu lo miró con curiosidad y una leve inquietud. Había algo en el tono de Jimmy que no estaba en el guión.
Las pantallas del estudio se encendieron suavemente. No mostraron trailers ni fotografías de películas. Mostraron rostros, personas comunes, un conductor de autobús, una mujer mayor sentada en un banco, un técnico de iluminación, un niño con una sonrisa tímida. Cada imagen iba acompañada de una frase corta, sencilla, hablada por la propia persona. Él no sabe que me ayudó. Pensé que nadie me veía. No esperaba nada, pero cambió mi día. No era famoso para mí, era humano. Keanu dejó de sonreír, su respiración se volvió más profunda, reconoció algunos lugares, algunos gestos, incluso sin recordar los momentos exactos, no porque fueran extraordinarios, sino precisamente porque no lo habían sido para él, pequeños actos, hechos sin pensar, ahora amplificados frente a millones. Jimmy explicó con voz contenida que durante semanas habían buscado personas que no querían fama, ni dinero, ni atención, solo querían decir gracias. Keanu negó lentamente con la cabeza, murmurando que no era necesario, pero sus ojos ya estaban llenos. El público empezó a aplaudir otra vez, pero Jimmy levantó la mano pidiendo silencio. Dijo que aún no era todo. Keanu lo miró, ahora con una mezcla de emoción y temor. Algo en su pecho se apretó. Intuía que el siguiente paso no sería fácil. Porque justo cuando pensaba que podía sostenerse, que podía agradecer y seguir adelante, Jimmy pronunció un nombre del pasado, un nombre que casi nadie conocía. Y en ese instante Keanu sintió que el suelo bajo sus pies se volvía frágil, como si una puerta cerrada durante años estuviera a punto de abrirse frente a todos. El nombre quedó suspendido en el aire, más pesado que cualquier Apple. Auso no era un nombre famoso, no pertenecía al cine ni a la televisión. Era un hombre que vivía en un lugar más silencioso, guardado lejos de las cámaras. Keanu no reaccionó de inmediato. Parpadeó una vez, luego otra, como si su mente necesitara tiempo para alcanzarlo. Jimmy también se quedó quieto. Había leído ese nombre muchas veces durante la preparación, pero decirlo en voz alta era distinto. Ahora entendía el riesgo real. No se trataba de sorprender a una celebridad. Se trataba de tocar una herida que nunca se había cerrado del todo. Keanu apoyó los codos sobre las rodillas y bajó la cabeza. El estudio entero pareció encogerse. Nadie se movía, nadie tosía. Era como si todos supieran instintivamente que cualquier ruido podía romper algo frágil. Jimmy habló con cuidado, dijo que no todos los héroes aparecen en pantallas grandes, que algunos caminan junto a nosotros solo por un tramo del camino y aún así nos marcan para siempre. Keanu asintió lentamente, sin levantar la mirada. Sus manos se entrelazaron con fuerza, como si sostuvieran un recuerdo que pesaba demasiado. Las pantallas volvieron a encenderse. Esta vez no mostraron rostros desconocidos, mostraron una fotografía antigua, ligeramente borrosa, dos personas sentadas en un lugar sencillo, riendo por algo pequeño. Keanu estaba ahí, más joven, menos protegido por el silencio que hoy lo rodeaba. A su lado, alguien cuya ausencia se sentía incluso antes de ser explicada. Keanu cerró los ojos por un segundo. No fue un gesto dramático, fue automático, casi infantil, como si su cuerpo supiera que lo que venía necesitaba una pausa para respirar. Jimmy explicó que esa persona había sido parte de su vida en un momento en que nada estaba asegurado, cuando los sueños eran frágiles y el futuro no tenía forma. Contó cómo había acompañado a Keanu en decisiones difíciles, cómo había creído en él cuando nadie más lo hacía, cómo había estado presente en días en los que la fama no existía y la soledad sí. Keanu levantó la cabeza finalmente. Sus ojos estaban brillantes, pero su voz, cuando habló, fue firme. Dijo que no era alguien de quien le gustara hablar en público, no por vergüenza, sino por respeto, porque había cosas que pertenecían a un espacio íntimo. El público escuchó esas palabras con atención, sin interrumpir, entendiendo que ese límite también era parte de la historia. Jimmy asintió, dijo que lo entendía, que no querían invadir ese espacio sino honrarlo, entonces reveló que habían hecho algo más, algo que Keanu no esperaba. Un asistente apareció desde un costado del escenario, no llevaba micrófono ni sonreía para la cámara, caminaba con la seriedad de alguien que sabe que cada paso importa. En sus manos había una carta, un sobre sencillo, sin adornos. Keanu la miró con confusión. Jimmy explicó que esa carta no había sido escrita para televisión, había sido escrita años atrás y nunca enviada. Había permanecido guardada, como tantas cosas que uno piensa que dirá algún día, cuando haya tiempo, cuando duela menos.
Keanu tomó el sobre con cuidado, sus dedos temblaron apenas, miró a Jimmy buscando una señal, una salida. Jimmy le dijo que no tenía que leerla, que solo querían devolvérsela, porque pertenecía a él. El silencio volvió a ocuparlo todo. Keanu sostuvo la carta durante varios segundos, sin abrirla. Su respiración se hizo irregular. Finalmente habló. Dijo que a veces uno sigue adelante creyendo que ha superado ciertas cosas, pero en realidad solo aprende a caminar alrededor de ellas. Dijo que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. El público no aplaudió, nadie lloró en voz alta. Fue una emoción contenida, madura, compartida sin necesidad de palabras. Keanu abrió el sobre. No leyó en voz alta, no hacía falta. Sus ojos recorrieron las líneas y algo en su rostro cambió. No fue tristeza, fue una mezcla de gratitud y despedida, como si, por primera vez, pudiera cerrar una conversación que había quedado incompleta. Cuando levantó la vista, miró a Jimmy y luego al público. Dijo que durante mucho tiempo pensó que la fortaleza consistía en no mostrar nada, en no necesitar a nadie, pero que había aprendido con los años que la verdadera fortaleza era permitirse sentir incluso cuando duele. Hizo una pausa, el estudio seguía en silencio. Entonces añadió que la persona de la carta le había enseñado eso sin darse cuenta, que su mayor legado no había sido lo que dijo, sino cómo vivió. Y justo cuando parecía que ese momento ya había entregado todo lo que podía, las luces del estudio cambiaron de nuevo, no de forma festiva, de forma cálida, como si el escenario mismo estuviera preparándose para algo más, porque la historia aún no había terminado y el siguiente paso llevaría a Keanu a una decisión inesperada que pondría a prueba todo lo que acababa de compartir, las luces cálidas. No buscaban dramatizar nada, no había música, ni indicaciones, ni señales para el público. Era una quietud honesta, como la que se siente después de decir algo importante y no saber qué viene después. Keanu seguía sosteniendo la carta, ahora cerrada, apoyada contra su pecho, como si ese simple gesto lo mantuviera anclado al presente. Jimmy fue el primero en romper el silencio, no con palabras grandes, sino con una pregunta simple. Le preguntó a Keanu qué había cambiado en él con los años, no como actor, como persona. La pregunta cayó con peso porque no era algo que se respondiera en segundos. Keanu respiró hondo antes de hablar. Dijo que durante mucho tiempo creyó que la vida se trataba de avanzar, sin mirar atrás, sin detenerse demasiado, que había aprendido a trabajar duro, a cumplir, a mantenerse firme, pero que también había aprendido, a veces demasiado tarde, que seguir adelante no siempre significa dejar atrás. Miró al público mientras hablaba, no buscando aprobación, sino conexión. Dijo que había vivido pérdidas que lo obligaron a reconstruirse en silencio, que en ese proceso entendió que la resiliencia no es dureza, sino la capacidad de mantenerse humano incluso cuando todo invita a cerrarse. Jimmy escuchaba con atención absoluta, no interrumpía, no hacía gestos para la cámara. El estudio entero parecía girar alrededor de esa conversación íntima que, por alguna razón, estaba ocurriendo frente a millones. Keanu continuó, dijo que la humildad no se aprende cuando todo va bien, se aprende cuando uno se equivoca, cuando fracasa, cuando descubre que no tiene control sobre lo que ama, que en esos momentos lo único que queda es elegir cómo tratar a los demás, con amargura o con bondad. Hubo un murmullo leve en el público, no de distracción, sino de reconocimiento. Muchas personas estaban escuchando algo que necesitaban oír. Jimmy entonces compartió algo propio. Dijo que desde su lugar había visto a muchas personas pasar por ese escenario. Algunas brillaban fuerte y rápido, otras dejaban una huella distinta. Dijo que Keanu pertenecía a ese segundo grupo, no por sus logros, sino por cómo hacía sentir a los demás cuando las cámaras se apagaban. Keanu sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa incómoda, fue suave, agradecida. Dijo que nunca había querido ser un ejemplo, que solo había intentado no endurecerse, que cada día era una decisión consciente de no permitir que el dolor se convirtiera en cinismo. Entonces Jimmy hizo una pausa, miró hacia un costado del escenario, Keanu siguió su mirada, algo estaba a punto de cambiar otra vez. Una puerta lateral se abrió lentamente. No entró una celebridad, entró una mujer de mediana edad, vestida con sencillez. Caminaba despacio, con una mezcla de nervios y determinación. Keanu frunció el ceño, intentando reconocerla. Cuando sus miradas se cruzaron, algo en su expresión cambió por completo.
Keanu se levantó del sillón sin pensarlo, dio un paso al frente. La mujer también se detuvo, visiblemente emocionada. Jimmy explicó que ella había sido parte de un momento difícil en la vida de Keanu, no como alguien famoso, sino como alguien presente cuando él no tenía nada que ofrecer a cambio. La mujer habló con voz temblorosa. Dijo que muchos años atrás Keanu había estado ahí para ella en un momento oscuro, que no le había prometido nada, que no había hecho discursos, simplemente había escuchado y que ese gesto había cambiado el rumbo de su vida. Keanu negó lentamente con la cabeza, como si no pudiera aceptar que algo tan pequeño hubiera tenido tanto impacto. Se acercó a ella y la abrazó con cuidado, sin buscar la cámara. El abrazo fue largo, real. El público se puso de pie, pero sin ruido exagerado. Algunos aplaudieron, otros simplemente miraron con los ojos brillantes. La mujer se retiró, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Keanu volvió a su lugar, claramente afectado. Se sentó, respiró profundo y miró a Jimmy. Dijo que momentos así le recordaban por qué seguía adelante. No por premios ni por reconocimiento, sino por las conexiones invisibles que se forman cuando uno elige actuar con compasión. Dijo que esas conexiones no siempre se ven, pero sostienen más de lo que creemos. Jimmy asintió, el público también, pero justo cuando parecía que la emoción había alcanzado su punto más alto, Jimmy anunció que aún quedaba algo más, algo que Keanu no sabía, algo que no tenía que ver con el pasado, sino con una decisión que podía cambiar el futuro de alguien más. Keanu lo miró, sorprendido, con el corazón aún abierto. Y en ese instante comprendió que la noche todavía no había terminado y que el siguiente paso exigiría no solo palabras, sino una elección profunda. Keanu permaneció en silencio unos segundos más de lo normal, no por dramatismo, sino porque sentía que cualquier palabra dicha demasiado rápido podía romper algo que aún estaba acomodándose dentro. O de él, Jimmy lo miraba con respeto, dándole espacio, entendiendo que ese momento no podía apresurarse. El público también esperó, ya no eran espectadores pasivos, eran testigos. Jimmy explicó que a veces las historias más importantes no se cierran con recuerdos, sino con decisiones. Dijo que había una razón por la cual todo lo que había ocurrido esa noche se había tejido con tanto cuidado, no para sorprender, sino para invitar a Keanu a algo que iba más allá del escenario. Keanu frunció el ceño levemente, no por desconfianza, sino por una mezcla de curiosidad y cansancio emocional. Ya había abierto más de lo que acostumbraba. Aún así asintió, señal de que estaba dispuesto a escuchar. Las pantallas se encendieron una vez más. Esta vez mostraron un lugar pequeño, casi invisible para el mundo, un centro comunitario sencillo, paredes con pintura desgastada, sillas desparejas, luz natural entrando por ventanas altas. No había logos ni nombres grandes, solo personas. Jimmy explicó que ese lugar funcionaba gracias a voluntarios, personas que ofrecían tiempo, escucha y apoyo a quienes estaban pasando por momentos difíciles, jóvenes que no sabían hacia dónde ir, adultos que habían perdido casi todo, gente que vivía al borde del silencio social. Keanu observaba atentamente. Algo en ese lugar le resultaba familiar, no por el espacio físico, sino por la sensación, la de estar en un punto frágil, donde cualquier gesto puede inclinar la balanza. Jimmy contó que el centro había estado a punto de cerrar, no por falta de voluntad, sino por agotamiento, por falta de recursos, por la sensación tan común de que nadie estaba mirando. Keanu bajó la mirada, conocía bien esa sensación. Entonces Jimmy dijo algo que cambió el tono de la noche. Dijo que no estaban ahí para pedirle nada, que no se trataba de donaciones ni de anuncios, que la pregunta era más simple y al mismo tiempo más difícil. Le preguntó si estaría dispuesto a sentarse con ellos, no como figura pública, como ser humano, a compartir una tarde, a escuchar historias que no llegarían a titulares, a estar presente como tantas veces lo había estado sin saberlo. Keanu levantó la vista, sus ojos se encontraron con la cámara, pero no hablaban a una audiencia, hablaban a sí mismo. Dijo que durante años había tratado de vivir de esa manera, sin expectativas, sin anuncios, pero que hacerlo en público siempre le había resultado incómodo. Jimmy asintió, dijo que lo entendía, que no buscaban convertirlo en un símbolo, que solo querían darle la oportunidad de decir sí o no sin presión. El silencio volvió. Keanu respiró profundo. Dijo que había aprendido que el coraje no siempre se manifiesta en grandes actos. A veces es simplemente aparecer, incluso cuando uno está cansado, incluso cuando preferiría desaparecer un poco.
Dijo que si había algo que esa noche le había recordado era que el dolor compartido pesa menos, que escuchar puede ser un acto de resistencia, y que si su presencia podía ofrecer aunque fuera un pequeño alivio a alguien, entonces valía la pena. Jimmy sonrió, no de triunfo, de alivio. Keanu dijo que sí. No hubo música triunfal, no hubo aplauso inmediato. El público tardó unos segundos en reaccionar como si necesitara confirmar que había entendido bien. Luego el aplauso llegó, pero no fue ensordecedor, fue cálido, sincero. Jimmy agradeció a Keanu no como presentador, sino como persona. Dijo que esa respuesta decía más de él que cualquier premio. Keanu bajó la cabeza, incómodo con el elogio, pero agradecido por el respeto. El segmento parecía llegar a su fin, pero Keanu aún tenía algo que decir. Pidió la palabra una vez más. Su voz fue suave pero clara. Dijo que no sabía qué le depararía el futuro, que seguía teniendo días difíciles, que no había encontrado respuestas definitivas. Pero dijo que había aprendido algo esencial, que la resiliencia no se construye solo resistiendo, se construye conectando, permitiéndose necesitar y ser necesario al mismo tiempo. El público escuchaba con atención absoluta. Keanu terminó diciendo que si algo esperaba que la gente se llevara de esa noche era la idea de que la bondad no es un acto heroico, es una práctica diaria, silenciosa, imperfecta y profundamente humana. Jimmy asintió visiblemente conmovido, agradeció al público, agradeció a Keanu, y mientras las cámaras se alejaban lentamente, quedó claro que ese cumpleaños no había sido una celebración común. Había sido una transformación. Pero justo cuando las luces del escenario comenzaron a apagarse y todos pensaron que la noche había entregado todo lo que podía, algo inesperado ocurrió fuera del aire, algo que no estaba planeado, algo que pondría a prueba la decisión que Keanu acababa de tomar y que cerraría la historia de una manera que nadie, ni siquiera él, podía anticipar. Cuando las cámaras se apagaron y el público empezó a salir del estudio, el ruido regresó poco a poco, como una marea suave. Técnicos hablando, asistentes recogiendo cables, risas lejanas. Keanu permaneció sentado unos minutos más, en silencio, como si necesitara asegurarse de que todo lo que había ocurrido fuera real y no solo una emoción compartida bajo luces artificiales. Jimmy se acercó sin micrófono, sin postura de presentador, le puso una mano en el hombro y le dijo gracias, no por el programa, por la honestidad. Keanu asintió con una sonrisa cansada pero genuina. Pensó que la noche había terminado ahí. Pero no fue así. Mientras caminaba por un pasillo lateral rumbo a la salida, un asistente se le acercó con cierta urgencia. Le explicó que alguien había pedido verlo, no era parte del equipo, no era prensa. Era alguien que había estado siguiendo la transmisión desde casa y había llegado al estudio con la esperanza, pequeña y casi absurda, de poder decir algo en persona. Keanu dudó, estaba agotado emocionalmente, parte de él quería irse, volver al silencio que tanto valoraba, pero recordó sus propias palabras, dichas apenas unos minutos antes: aparecer, escuchar, permanecer humano incluso cuando cuesta. Aceptó. En una sala sencilla, lejos del escenario, había un joven sentado en una silla de metal. No tendría más de 20 años. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando vio entrar a Keanu, se levantó de inmediato nervioso, sin saber qué hacer con su cuerpo. No habló de inmediato. Respiró hondo varias veces antes de encontrar la voz. Dijo que había pasado por momentos oscuros, que se había sentido invisible durante mucho tiempo, que aquella noche, al escuchar a Keanu hablar del dolor, de la pérdida y de seguir adelante sin endurecerse, algo se había movido dentro de él. Dijo que no tenía una historia espectacular, no había tragedias que salieran en las noticias, solo días largos, silencios pesados y la sensación constante de no importar, y que por primera vez en mucho tiempo había sentido que alguien estaba hablando desde el mismo lugar en el que él vivía. Keanu escuchó sin interrumpir, no dio consejos, no buscó frases memorables, simplemente estuvo ahí. Cuando el joven terminó de hablar, Keanu le dijo algo sencillo, que no estaba roto, que no llegaba tarde a la vida, que el hecho de seguir buscando sentido ya era una forma de valentía. El joven lloró en silencio, Keanu también. No hubo fotos, no hubo testigos, solo dos personas compartiendo un momento que no necesitaba validación externa. Más tarde, ya en su auto, Keanu se quedó sentado unos minutos sin encender el motor, miró sus manos, pensó en la carta, en la mujer que había subido al escenario, en el centro comunitario, en el joven de la sala. Todo parecía conectado por un hilo invisible.
Entendió algo con claridad inesperada, que su cumpleaños no había sido una celebración de lo que había logrado, sino un recordatorio de por qué seguía aquí, no para ser admirado, sino para estar disponible, para no cerrar la puerta cuando alguien llama, incluso cuando uno mismo está cansado. Días después, sin anuncios ni titulares, Keanu cumplió su palabra, visitó el centro comunitario, se sentó en sillas incómodas, escuchó historias que no podía arreglar, rió cuando hubo risas, guardó silencio cuando fue necesario, no prometió soluciones, ofreció presencia. Y algo cambió, no de forma milagrosa, no de un día para otro, pero cambió. Personas que se sentían invisibles empezaron a sentirse escuchadas. No porque Keanu Reeves estuviera ahí, sino porque alguien había demostrado que estar presente todavía importaba. Para Keanu, esa noche en The Tonight Show dejó de ser un recuerdo televisivo. Se convirtió en un punto de inflexión, en una prueba de que la resiliencia no consiste en sobrevivir solo, sino en caminar junto a otros sin necesidad de protagonismo. El cumpleaños pasó, las luces se apagaron, el mundo siguió girando. Pero algo quedó. La certeza de que la bondad, cuando es sincera, no necesita escenario, que la humildad no se anuncia, que el coraje más difícil es seguir siendo sensible en un mundo que empuja a endurecerse. Y quizás en algún lugar alguien que vio esa noche desde su casa decidió no rendirse, decidió escuchar, decidió aparecer. Porque a veces una historia no termina cuando el programa acaba, a veces apenas comienza.